Hola y bienvenidos, somos el grupo de Big Data Theory, estudiantes de ASIR en Jesuitas UOC. Hoy vamos a explicar conceptos sobre discos y particionamiento, para luego comprobar que hemos configurado correctamente Active Directory. El disco básico es el más antiguo. Windows lo configura por defecto al instalar su sistema operativo, al añadir un nuevo disco duro o al conectar cualquier almacenamiento externo al PC. Como ventaja, este tipo de disco soporta configuraciones multiboot para tener varios sistemas operativos en el mismo disco duro, que se inician a través del registro de arranque principal o maestro. El disco dinámico no es un tipo diferente de disco, ya que cualquier disco puede configurarse como básico o dinámico independientemente de su hardware. Funciona a través de volúmenes, en vez de particiones, permitiendo realizar modificaciones en su configuración como ampliar o reducir un volumen ya creado. El sistema RAID funciona emplazando los datos en varios discos duros. Esquema de particionamientos. MBR es el acrónimo de Master Boot Record o registro de arranque maestro, que data de 1983 y que sigue funcionando hasta el día de hoy. GPT es el acrónimo de GUID Partition Table o tabla de particiones GUID. Es el nuevo estándar que está sustituyendo a MBR. Su nombre viene de que a cada partición se le asocia un único identificador global. En los diferentes tipos de particionamiento encontramos la primaria, que depende de una tabla de particiones y que es la que detecta el ordenador al arrancar por ser donde se instala el sistema operativo. La extendida o secundaria fue ideada para poder tener más de 4 particiones en un disco duro, aunque no se puede instalar ningún sistema operativo. Y la lógica es la partición que se hace dentro de una extendida, funciona como un dispositivo independiente. Sistema de archivos es un conjunto de normas y procesos que se usan para almacenar la información, puesto que cada archivo contiene unos datos independientes, siendo necesario agruparlos en orden. También es importante saber qué es el sistema de archivos de un disco, en especial cuando se va a formatear un disco duro. Hay varios tipos, uno de ellos es el sistema FAT. File Allocation Table es ligero y compatible entre plataformas, aunque tiene un límite de 4 GB por archivo. Se usa en almacenamientos extraíbles. Mientras que el sistema NTFS no tiene límites para el tamaño de archivos ni las particiones, pero su compatibilidad queda muy limitada entre plataformas. Es ideal para discos duros internos y para la unidad de sistema de Windows. HFS o Sistema de Archivos Jerárquico, desarrollado por Apple para su ecosistema de ordenadores donde se instala el sistema operativo. EXT o Sistema de Archivos Extendidos fue creado específicamente para Linux. Ha ido actualizándose hasta la versión 4 que tiene mayores velocidades de lectura y escritura con un menor uso del CPU. Los tipos de volúmenes son una porción del disco duro que funciona de forma independiente. Hay diferentes tipos, por ejemplo, tener solo una parte de un disco sería un volumen simple. Si está formado por varias secciones del mismo disco o diversos fragmentos en distintos discos, pueden ser volúmenes distribuidos, seccionados o reflejados. Todos han de ser discos dinámicos, que mientras haya espacio se podrán combinar. El volumen RAID 5 es uno de los niveles de almacenamiento de datos más utilizados, puesto que proporciona seguridad y rendimiento con al menos 3 discos, agrupados que forman una sola unidad lógica. Los bloques de datos se dividen en las unidades y en una de ellas se escribe la suma de comprobación de paridad de todos los datos de bloques, por lo tanto no se escriben en una sola unidad fija. Hay 6 acciones disponibles para ser efectuadas sobre los volúmenes, desde las 2 más básicas como son crear o eliminar volúmenes, a más complejas como son extender o reducir los volúmenes según sea el caso, a otras como modificar el punto de montaje o simplemente informarse de las propiedades de un volumen o sus cuotas, para saber el límite establecido de almacenamiento. Hemos desarrollado 3 escenarios con ejemplos realistas como son utilizar RAID 0 para editores de vídeo que necesiten convertir de un formato a otro los datos. Una segunda coyuntura es usar RAID 1 para un usuario que desee tener una copia de seguridad total de sus archivos. Y la última circunstancia es emplear RAID 5 en un servidor para asegurar la integridad de datos críticos con buen rendimiento. Para gestionar particiones del disco usando la línea de comandos mediante la herramienta Diskpart, se listan los comandos más comunes para ejecutar acciones, como son seleccionar disco, convertirlo a dinámico, crear volumen y formatearlo, hasta alguno más concreto como asignar a un volumen una carpeta específica con su dirección. Ahora se aplica en el servidor, primero se crea departamentos en C, se accede a Diskpart, luego se seleccionan los discos para convertirlos en dinámicos. A continuación se crea un volumen simple en el disco 2, se
formatea y se nombra como departamentos, para finalmente asignarlo a la carpeta ya creada en C con el mismo nombre. Se repite el proceso con el disco 1, nombrándolo como copias AD y se asigna la letra Y. Por último, se extienden las partes restantes. Después de crear todo manualmente, hemos decidido mostrar mediante scripts en PowerShell ISE la creación de todos los objetos del directorio, tanto carpetas, grupos, unidades organizativas como usuarios, y también los directorios por empleado en recursos humanos, viendo el resultado en el explorador de archivos. Para enseñar cómo se crean manualmente los usuarios a través de plantillas, usamos de ejemplo la unidad organizativa de administración y recursos humanos. Se procede a crear el jefe del departamento como un grupo y seguidamente la plantilla de usuario de la UO, que será miembro de dicho grupo. Se hace por medio de propiedades miembro de y añadir. Se copia la plantilla de usuario base añadiendo los datos del empleado del departamento. Es momento de comprobar el funcionamiento de las directivas de grupo de cada departamento, además de la configuración de perfiles móviles y de recursos compartidos. Se muestra de forma dual, a la izquierda el jefe del departamento y a la derecha el personal de la misma sección. Se observa que en ambos casos no tienen acceso al editor del registro. Adicionalmente al ingreso en su carpeta personal de recursos humanos se dispone de la nueva unidad Documentos, que añaden valor al cliente. Se revisan que todos los recursos compartidos, tanto de las carpetas personales, la extra de documentos y la del departamento, están correctamente configuradas, para acabar verificando que los perfiles móviles son apropiados. Siguiendo con las comprobaciones, hay que cerciorarse de que todos los usuarios están en el dominio, incluidas todas las plantillas. Después se confirma que las contraseñas tienen una vigencia máxima de 90 días desde la fecha de su cambio. En la unidad organizativa del Departamento de Administración y Recursos Humanos se ve que el jefe tiene acceso total a las carpetas de recursos humanos de todo el personal, no así la trabajadora de administración. Se examina que la directiva de grupo que bloquea el intento de utilización del panel de control está bien habilitada. Se siguen comprobando que los recursos compartidos están adecuadamente generados, añadiendo un documento de prueba que solo podrá ser visto por el jefe, y como sí podrá crear uno nuevo el personal en su carpeta del departamento. Se chequea que la directiva que evita que los usuarios puedan cambiar la hora del sistema, tanto si lo intentan haciendo clic en la barra de tareas como si tratan de modificarlo desde el CMD, funciona perfectamente. En esta comprobación de los recursos compartidos se constatará que los usuarios pueden acceder a sus carpetas personales, aunque solo en modo lectura. Se inspecciona que la directiva de grupo que bloquea la apertura de cualquier USB en los equipos para evitar robos de información o propagación de virus está operativa sin problemas. En la revisión de los recursos compartidos, además de tener acceso a la carpeta personal de recursos humanos, se pueden abrir sus documentos, y cuando se intenta añadir algo al directorio adicional no hay permisos para ello. En cambio, sí que está autorizado añadir archivos a la carpeta de su departamento, como se ve en el TXT de prueba que se ha agregado. Ahora se supervisa que la directiva para impedir que los empleados de la empresa guarden cualquier tipo de documento en el escritorio está habilitada y funcionando correctamente. Se muestra que existe la posibilidad de permitir la autenticación de cada empleado en el dominio únicamente desde su ordenador, y una vez probado se deshace esta configuración. Se confirma la directiva en la cual todos los usuarios tienen como página de inicio del navegador la web corporativa. A su vez, se valida que la directiva con la lista de blogs relacionados con el departamento en favoritos es funcional. Finalmente, se verifica que el presidente tiene permisos totales en los recursos compartidos, excepto en su carpeta de recursos humanos, y como directiva de grupo adicional se han montado todas las unidades de red a las que tiene acceso, de igual modo como se ha visto en el vídeo en todos los empleados con sus departamentos. Se ve cómo accede a cada uno de los departamentos y en caso de existir los ficheros de prueba se borrarán sin ningún tipo de problema. Se entra en símbolo del sistema para garantizar que la contraseña cambia cada 90 días y que además no se podrán repetir las últimas 12.
Como última directiva, se impide que los empleados ejecuten ficheros exe ubicados en la carpeta System32 en Windows. Muchas gracias por haberlo visto, esperamos que te haya gustado, hasta la próxima.